Carlos conocía a Mercedes, no tenía todavía el placer de conocerla, ¿no? Igualmente. De ahí que ella, pues, a una actriz, directora y dramaturga. Y a mí lo que me gusta de ella, que es lo colectivo, ¿no? La creación colectiva, ¿no? A través de esos dos proyectos, ¿no? De esos dos proyectos que has tenido, ¿no? El primero era Alquimia 130 y el segundo ahora es Pez Luna Teatro. Aquí me dice, investigando sobre el testimonio de vida particular como motor dramático. Y eso es muy interesante, ¿eh? Porque todo lo que se crea siempre está referido de una manera más o menos explícita a la vida de uno, a las experiencias que uno ha tenido. De ahí que ese tipo de teatro que nosotros este año es lo que vamos a tratar en nuestro seminario de junio, pues nos interesa mucho. Explícitamente cómo la vida es un motor de creatividad, de dramaturgia. Y a eso es lo que nos vas a hablar, ¿no? Con ese título, pues un tanto simbólico, metafórico y muy bonito, Las hormigas consistentes. ¿Quiénes serán esas hormigas y qué consistencia tendrán? Pues ella tiene la palabra. Gracias. Son y 24, terminamos ahí 30, ¿qué hacemos? 10 minutos más, ¿vale? A menos 20, es que tampoco podemos extendernos mucho. Perfecto, es un poco por centrarnos. Muy bien. ¿Vale? Sí, claro. Buenos días. Venimos de mucha hora de palabra, entonces bueno, vamos a ir a corporalizar, ¿no? Que será uno de los conceptos en los que voy a basar la historia, porque soy Mercedes Herrero, vengo de Palencia, hacemos teatro en el mundo desde allá y como hay un tiempo concreto voy a intentar ir leyendo porque no me gustaría perderme nada de lo que he intentado reflexionar. Entonces, daros las gracias, importante, generoso. Hoy estoy aquí para responder cómo, con quién y contando qué se empodera la escena feminista para continuar en la búsqueda de la revolución feminista como única revolución posible. En primer lugar, deciros que vengo de la acción, vengo de una compañía, mañana actúo en Villanubla, con un espectáculo infantil. Vengo de Vida y Compañía y llevo por el cuerpo un teatro feminista desde que inicié mi camino profesional. Y desde aquí os voy a lanzar, quiero decir, solamente mi voz es una voz desde la sistematización de la práctica cotidiana, con toda la subjetividad que conlleva el trabajo diario. Hoy lanzo una hipótesis, voy a defender una hipótesis que lanzo, que es, si informo a la otra, al otro, le estoy invitando a responsabilizarse. Y para una revolución feminista, como única revolución posible, necesitamos corresponsabilidad. Esta es un poco la hipótesis. Pregunta, ¿cómo? ¿Cómo conseguir esa corresponsabilidad desde las artes escénicas, desde el teatro? Propuesta, un teatro de datos. Esta era la pregunta de cómo habitamos esta escena. Un teatro de datos, un teatro que nombre, un teatro que arroje luz. ¿Qué tipo de datos? Datos invisibles. ¿Qué es la invisibilidad? Hay la invisibilidad consciente, que es muy peligrosa, que el poder la maneja, y está la invisibilidad inconsciente, que es dejarte 5 minutos de 15. Esta es la invisibilidad inconsciente. La inconsciente también es muy peligrosa. Ambas lo ejerce un poder dominante, ¿vale? Entonces, ¿qué datos? Los datos invisibles de los seres humanos invisibles. Mirad, yo me preguntaba qué es la invisibilidad estos días, y entonces, si leéis La España vacía, y entonces cuando lo presenta en una librería de Palencia, este caballero, de repente se crea un debate porque ¿qué pasa en los pueblos? Está yendo la gente de los pueblos. Pero ¿quién está creando la vida en los pueblos? El 80% son dinamizaciones de mujeres, de asociaciones que dinamizan, que crean vínculos. Pero él, que es un libro interesantísimo desde mi punto de vista, no se dio cuenta. Y lo más interesante de la charla fue que hablando con él, él se dio cuenta que no se había dado cuenta. Este peligro de la invisibilidad inconsciente, porque después él no se peleaba, se daba cuenta y decía, tengo ahí el segundo libro. Está bueno, ¿no? ¿Qué es la invisibilidad? Entonces, ¿cómo son estos datos? Los datos que hablan de lo cotidiano. Lo cotidiano no es espectacular, no conlleva éxito social,
plantea situaciones que no se solucionan de modo rápido, es decir, que conllevan proceso, poco ruido en los medios. Son datos sobre seres humanos cotidianos, especiales por su cotidianidad. Lo cotidiano propongo elevarlo a la altura de motor dramatúrgico contemporáneo, entendiendo lo contemporáneo como aquello que nos va a doler en el futuro, no lo actual, sino aquello que nos va a rascar, que nos va a doler, a todas y a todos. Estos datos de este teatro son los datos obviados con consciencia por el poder dominante, son los datos que forman parte de verdades incómodas que nos atraviesan a todas y a todos. Y como por ejemplo, digamos, el cuidado de los padres cuando son mayores. Esto nos atraviesa a todas y a todos. O por ejemplo, qué interesante esto de la pornografía infantil, ¿no? Dice, nos indigna y nos escandaliza las noticias sobre casos de pornografía infantil en Internet, pero no queremos escuchar las consecuencias perennes que deja en un cuerpo el abuso sexual en la infancia cometido por el padre de familia, estructura sagrada de una hipócrita sociedad que no quiere enfrentar y no quiere saber. Estas verdades escondidas que nos atraviesan. No hay nadie de las personas que estemos aquí que no nos atraviese una historia de abuso. A mí, a mi prima, a mi hermano, pero realmente toca la estructura familiar, ¿no? Y eso es una verdad escondida de la que no podemos hablar. Estos relatos no se profundiza de ellos en los medios, forman parte de titulares lanzados como caos humanos, sin más información que palabras llamativas. Son la noticia rápida, superficial, cuantitativa, escandalosa, sin rostro, sin consecuencia, sin soluciones. Nos dicen, ejemplo, alarmante soledad de las personas mayores en el siglo XXI. Nos decían hace 20 días que en Inglaterra que iban a crear una... Pero ¿cuáles son las capas profundas de la noticia? Que serían los datos sobre los que queremos hablar en nuestro teatro. Otra visión poliédrica. ¿Por qué hay personas que sí que cuidan a las personas mayores? ¿Quién son? ¿Qué piensan? ¿Cómo organizarían el mundo si les dieran la palabra? ¿Cuál es su discurso? ¿Cuál es su ideología? ¿Dónde acumulan sus conocimientos de la realidad que viven? ¿Sus nombres? ¿Sus acciones cotidianas? ¿Sus dudas? ¿Sus cansancios? ¿Sus enfados? Y con estos datos, ¿qué tipo de relato o discurso crea lo cotidiano cuando es protagonista en las historias? ¿A qué tipo de relato nos enfrentamos? Nos enfrentamos a relatos de procesos de vida que suceden de modo no espectacular, protagonizados por una entrega sin heroicidad, sin pelea, sin marcar territorio, sin invadir, sin un individualista éxito social, sin récord de audiencias, sin tener que ganar o perder. Por ejemplo, la historia de 4 octogenarias de 75 años esperando a descubrir dónde está abandonado el cuerpo del padre para poderlo enterrar con la madre, que presentamos aquí en las primeras jornadas feministas, en sumación. ¿Qué tipo de relato cuenta cuando lo cotidiano es protagonista? Procesos de vida sin la tensión de un conflicto al límite. Y aún así procesos vivos, intensos, palpitantes, revolucionarios. Pregunta, ¿hay algo más revolucionario que escuchar? Esta foto pertenece a un minuto de 75 minutos que dura acunar al viejo árbol que plantea cómo cuidar a las personas mayores. Y es en silencio. Crea tanto estrés en el público, lo cotidiano, solamente un ser humano da de comer a otro, pero crea un estrés muy bruto, porque es un silencio compartido. Y decía, ¿hay algo más revolucionario que escuchar la tragedia de una mujer de 75 años que para enfrentarse a la inevitable enfermedad de Alzheimer de su compañero de vida se debate con toda su intensidad vital sobre cómo parar el orín que corre por los pasillos del hogar de lunes a domingo y se enfada y grita y maldice, reventada de amor e impotencia por dentro? ¿Es esto revolucionario? Esta mujer que nos habla de miles de mujeres de 75 años, hoy, aquí, en España, que fueron niñas en una guerra civil, que pasaron hambre, frío, miedo, que han sostenido generaciones de hijos e hijas, que han dado estudios y progreso y que la sociedad actual les deja solas en el cuidado, sin más atención que una ayuda a la dependencia. ¿Qué tipo de público necesita? ¿Qué tipo de público puede sostener con coraje este dato? ¿Qué tipo de público puede sostener con coraje? ¿Acompañarlas o sostenerlo?
Estos procesos que crea este relato son procesos que mueven el mundo cotidiano. Os pongo otro ejemplo, os hablo de Dori, mujer, 55 años, trabajadora del servicio a domicilio. Siente que no tiene nada interesante que contar. Entrevistada por el proyecto Acuna al Viejo Árbol, la primera respuesta que dice: ¿y yo qué te voy a contar si yo no sé nada? Primera, que repite visceralmente. Una persona que durante 20 años, de lunes a viernes, entra en hogares de personas mayores a cuidarlos, con capacidad para cuidar física y psicológicamente, para adaptarse cada día a entrar en hogares en estado de fragilidad, con temores, tristezas, inseguridades. Cuida a la persona mayor, acompaña a los familiares desconcertados y cansados, realiza una labor física delicada a la vez que desarrolla labores de motivación y autoestima con la persona que cuida. Mientras lava su cuerpo, le anima a cantar o a repasar la tabla a multiplicar para que desarrolle su memoria y se mantenga en contacto con el presente. Le aporta afecto y vínculo. Yo no sé nada. Te lo dice de corazón, porque cree que no sabe nada. Si su testimonio es empoderado en nuestro relato discurso y sube a escena, esta realidad escénica le transmite: sí, tú sabes. Tú sabes lo que tú sabes es importante para el desarrollo de la vida de la comunidad. Y el día que Dori, un día en su vida, sube a escena su vida y otras, también lo ve su vecindario, y lo ven sus políticas y sus políticos, y lo ve su familia. Y una vida considerada por ella normal se convierte en protagonista de una historia que emociona, remueve, provoca la reflexión, desestabiliza la comunidad social, moviliza el debate, amplía la mirada y aporta tierra al dato. Sí, son procesos de vidas cotidianas que salvan obstáculos como metodología vital. Odiseas vitalistas, empoderadas para subirse a escena. A esto llamo discursos rotundos. Los discursos rotundos, ¿qué efecto causan en el público este discurso? 5 efectos. Inquietud. Lo cotidiano, de modo real, causa inquietud, porque nos enfrenta sencillamente a ser solo una más. También adquiere conciencia de formar parte de una sociedad de heroínas no visibilizadas que sostienen su modo de vida acomodado. Amplía al público su mirada sobre el conocimiento de la vida de las personas protagonistas, con existencias de labores cotidianas imprescindibles para la vida de esa comunidad. Y aporta un nuevo marco de referencia donde el público se sienta despojado de defensas y razones intelectuales para obviar verdades escondidas que forman parte de su vida. Y por último, a este público, al público, este tipo de relato, le desestabiliza su comodidad de gafas oscuras. ¿Cómo lanzamos este teatro? ¿Cómo captamos la atención de un público sobreestimulado de noticias, de usar y tirar? ¿Cómo parar el mundo para que escuchen el detalle, lo no productivo, lo no exitoso? O como dijo un amigo nuestro tras ver el proyecto Una flor en la nevera, que habla sobre las consecuencias de los abusos sexuales en la infancia: es que lo que contáis es feo. Y me lo dijo de corazón, porque lo siente. Es que lo que contáis es feo. La pregunta: ¿es fea la verdad? ¿Cómo con dramaturgia rotundos, discursos rotundos con dramaturgias rotundas, tajantes, sinónimos, concluyentes, categóricos, claros, definitivos, perentorios, precisos, devastadores, certeros? ¿Cómo se pueden conseguir intentamos conseguir estas dramaturgias rotundas? Con presencia de cuerpos, con presencia de palabras, con actitudes. Con presencias de cuerpos viejos, o cuerpos gordos, o cuerpos que gritan, o cuerpos que duelen, cuerpos que tienen algo que contar. Con palabras rotundas. ¿Qué son las palabras rotundas? Autorías testimoniales de fragilidad. Sumo estado de fragilidad. Los textos de verdad humana que nunca oímos en el discurso dominante son palabras testigo. Atestiguan procesos de vida habitados en estado de fragilidad. Son palabras habitadas de verbos activos que aparentemente no cambian el curso de la historia, que no saldrán nunca en la prensa, ni nadie valorará públicamente. Y por último, actitudes rotundas de dignidad. Al mostrarte frágil, sin máscara. Sobre estos 3 pilares
sostendríamos las dramaturgias rotundas. Estos cuerpos, estas palabras y estas acciones nos dan lugar a dos verbos. Presentar, en la presentación informo, muestro y nombro. Y lanzamos preguntas certeras al corazón. El último, sigo. ¿Desde dónde lanzamos estas dramaturgias rotundas? ¿Desde dónde mirar a quien escucha para lanzar este discurso-relato? ¿Desde qué actitud lanzamos este relato? Desde la fragilidad absoluta, dejándose ver, dejándose mostrar a corazón abierto, sin victimismo, sin heroicidad. Y desde la fuerza de saberse voz de suma de fragilidades. Subrayo esta fuerza. Fuerza de suma de voz de fragilidades. Saberse sola, no sola en el discurso, saberse comunidad. Una somos todas. La fuerza que da saber el origen de la invisibilidad de tu voz. ¿De dónde está la invisibilidad de tu voz? Está en el silencio pactado de una sociedad hipócrita o cobarde. La parálisis provocada por el miedo, o la falta de valoración social, o el vivir en soledad la invisibilidad. ¿Desde qué más actitudes? Desde dar sin esperar. No espero nada, yo te lo cuento. Yo te lo cuento. No quiero nada, yo te lo cuento. Con conciencia clara de lo que se está dando. Conscientes de que mostrar la fragilidad supone mostrarse. Y eso tiene un precio, o tiene un valor. Conscientes de tener un objetivo claro por el que salgo a escena a mostrarme. Consciente del sacrificio por la comunidad. Con una sensación segura y digna de cómo, dónde y por qué y para qué se está presente en escena arriesgando lo propio. En el caso de las directoras o directores, saber que se arriesgo lo propio de las otras o los otros, también asumir esta responsabilidad. Lanzo también desde aquí confiando en no esperar una pregunta concreta. Lo que espero es la capacidad y lo que sí confío es que en la pregunta lanzada voy a tener paciencia para que el otro o la otra se pueda responder. Y por último, la última actitud es la que lanzo, es saberse en el riesgo. Asumir. El otro o la otra, algunos podrán, otros no podrán. Algunos escucharán, otros no escucharán. Y también el riesgo en las formas. Porque vamos a un teatro contemporáneo, donde cada historia que cuente tendrá un dispositivo diferente. Ese dispositivo que interese en ese relato. Yo no quiero contar en acunar al viejo árbol, que hay que acunar a los viejitos y a las viejitas. Quiero dejarme caer en escena para que me acompañe el público. Porque tengo razones para dejarme caer. Y si quieren, me acompañen, porque yo les invito a que me acompañen. Entonces ahí, si el otro o la otra está en una situación de fragilidad, va a poder escuchar mi fragilidad. Y juntas, ambas fragilidades podremos tener otra capacidad para entender a quien está frágil en escena. ¿Y qué actitudes necesitamos del otro, de la otra, para, cuando yo propongo esta escucha, qué espero de la otra? Espero, se le comparte un secreto, se os comparte un secreto. Yo hoy os comparto un secreto. Se les hace partícipes de algo delicado y se les hace consciente que es delicado, de tal manera que se les convierte en cómplices. No te comparto cualquier cosa, te comparto algo frágil, importante. Se les abre el corazón desde la fragilidad, de modo que se les invita a una actitud humanista de escucha en relación a otro ser humano. Se les pide confianza, porque les mostramos que no les vamos a juzgar. No nos interesa juzgarles, interesa que puedan escuchar. Y se espera un estado poroso, para mí es muy importante esta palabra, dejarse empapar. Que el otro o la otra no se sienta señalada, ni pedida, ni culpabilizada, ni víctima de una ironía atroz que le lleve a la defensa y no pueda escuchar desde el corazón abierto. Que se sienten compartiendo una comunicación de igual a igual. Y ante las preguntas certeras, esperamos se coloquen en un compromiso inevitable de respuesta, al menos hacia sí mismos. En la respuesta hacia uno mismo, una crece. La pregunta ya la vas a llevar siempre en la piel. Esa es lo que tú lanzas. En el momento que se hace la pregunta, instantáneamente se pone en el lugar de la persona que atestiguó. Ya no se puede escapar. Ahí está la catarsis. Ponerse en el lugar de la otra con la particularidad de que la otra solo te cuenta cuestiones cotidianas
sin divinidades por medio, solo de igual a igual. Ponerse en lugar de la otra persona, que el público pueda dudar, pueda entender, pueda perderse, pueda sensibilizarse, pueda cambiar de opinión. Las preguntas certeras de las que hablo suelen responder a debates abiertos en la sociedad de modo perenne, no enfrentadas por las estructuras de poder con la excusa de dejarlos al ámbito de la ética o las creencias personales. Y ahí se crea un gran vacío de grandes preguntas eternas que tenemos la sociedad y no enfrentamos. En Una flor en la nevera, que se intenta, cuando digo sobre el abuso sexual en la infancia, se intenta, es un cuerpo empoderado, que no hay victimismo cero. Hay un momento en el que se pregunta la pregunta después, claro, porque primero se da mucha información para que el otro y la otra pueda escuchar, y en un momento dado se pregunta, ¿indulto o no indulto? A quien agrede. Cuando antes le contaste el hecho y las consecuencias de un cuerpo de muchos años después. No interesa que nadie levante la mano, interesa que todo el mundo se esté haciendo la pregunta y ya la lleve siempre. Porque nadie, desde aquí nadie le vamos a dar respuesta porque no la tenemos, solo tenemos la vivencia. ¿Cuál es el objetivo de las dramaturgias rotundas? Sembrar duda. Sembrar inquietud. Inquietud en positivo. Ponerse en la difícil situación de la otra persona y desde ahí provocar la empatía y abandonar la rígida actitud de juzgar sin conocer. Sembrar inquietud que produzca movimiento hacia la temática planteada. Es un paso imprescindible para sensibilizarnos hacia realidades que no conocemos con profundidad y que el discurso dominante expone parcialmente por su propio interés. Para cambiar una historia con fuertísimas estructuras, como en la que vivimos, necesitamos provocar enormes dudas en el otro y en la otra. Ya voy terminando. ¿Qué características son necesarias para estas dramaturgias rotundas? En primer lugar, una conexión con la mirada. Antes de empezar. Desde aquí vernos, saber quién somos y desde aquí empezar a charlar. Segundo, claridad en el dato. Un dato que pueden escuchar desde la serenidad, sin temor a que se les pida explicaciones o culpa. Un cuidado extremo a los cuerpos expuestos. No sería este el caso, sería aquí. Un cuidado extremo a los cuerpos expuestos. Prácticamente en exhumación ellas están siempre de espaldas o con una máscara y solo en el último instante ven al público. Me decía un programador en Ponferrada, yo los hubiera utilizado más a las señoras. La catarsis se dio, no se necesitaba más, que estuvieran presentes era revolucionario desde nuestro punto de vista. Cuidado extremo a los cuerpos expuestos. ¿A través de qué? De un tratamiento ritual y ceremonial. Lo ritual hace evidente su valor y su fragilidad. También importante, estando al servicio el resto de las personas que estamos en escena. Estar al servicio. En exhumación, ellas están, Julia, Goya, Carmina, Milagros. El resto, actores, actrices, trabajamos para ellas. Estamos a su servicio, al servicio del ritual que está sucediendo allí. Somos actantes que estamos para ellas, trabajamos para ellas y para que se dé el rito. En acunar al viejo árbol, yo trabajo para mis padres, mis compañeros en escena trabajan para mí, invitamos desde el inicio al público a que nos acompañe a los tres, todo el mundo. Otra característica escénica, que una vez que son conocedores, es cuando hay que lanzar el dato. Cuando hay que lanzar la pregunta certera, que les involucre internamente y darles tiempo en silencio para la respuesta. Siempre presente el silencio en la obra durante unos instantes. Y por último, también hacerles partícipe del ritual de dignificación o de sanación o de reconocimiento
o de acompañamiento, invitarles a celebrar el rito que hemos vivido, la celebración conjunta, no un final feliz, pero si se celebró un rito para reconocer, que sepan que forman parte. Y donde compartimos las dramaturgias rotundas en el arte del teatro. Esta es la clave. Es un espacio para la escucha y la vivencia uno junto a otra. Aquí entra en juego el inherente compromiso que supone el arte del teatro. No solo la persona sabe que sabe, sino que que estuvo junto a alguien que también sabe que el otro y la otra sabe. Ambos saldrán del espacio sabiendo que saben. Y ese es un compromiso que se crea. Imprescindible para que se dé la dramaturgia rotunda está el sacrificio. La entrega de la intimidad en pos de la comunidad. Y aquí va el título: como las hormigas come hojas, que durante días crean con sus cuerpos quietos estructuras puentes para que sus compañeras puedan pasar, salvarse, alimentarse, continuar su labor diaria, cotidiana de vivir. ¿Y quién puede poner en escena dramaturgias rotundas? Hormigas consistentes, constantes, con el objetivo claro, pensando en las nuevas generaciones, con entrega, sacrificio, aportando el cuerpo para crear puentes y estructuras necesarias, cooperativas, optando por nuevos caminos cuando encuentran un obstáculo en el camino, con capacidad para cargar el triple del peso que representa su cuerpo, alimentando a la reina, entendiendo por reina la revolución que será el cambio para todas y para todos. El movimiento feminista ha sido y es una hormiga consistente. Nunca hemos tirado la toalla, nunca hemos perdido la perspectiva, nunca hemos parado de formarnos, de asistir, de hacernos preguntas, de arriesgar, de aprender, de ser sensibles a una realidad de injusticia del 50% del mundo. Continuamos creyendo en la necesaria, justa e imprescindible revolución feminista para crear un mundo más digno. Solo esta revolución dará un vuelco a todos los estamentos injustos de la sociedad. El reparto de la riqueza y el poder en manos masculinas. En fila, durante años llevando hoja a hoja, siendo todas las hormigas iguales. Este es el sacrificio. Realmente trabajamos en Una flor en la nevera, trabajamos con muñecas congeladas. Bueno, es un momento de rompimiento del hielo. Para que siendo todas hormigas iguales, para que sobreviva la especie, destacar como colectivo humanista desde proyectos individuales o grupales. Hormigas consistentes, empoderadas, de dramaturgias rotundas en su quehacer creador, para desestabilizar públicos heterogéneos que puedan escuchar orígenes de la vida diferentes a los expuestos históricamente por el discurso dominante patriarcal, porque la revolución será feminista o no será. Y ya para terminar, deciros que yo soy una hormiga consistente. Hablo y comparto desde mi vivencia sistematizada. Soy Mercedes Herrero, 50 años, 25 creando con perspectiva feminista, donde, esta clave es importante, en muchos espacios de ámbito socioeducativo y en pocos espacios culturales. Los espacios educativos donde el público está sensibilizado, mueven poca economía y donde el arte es una herramienta de sensibilización y el discurso escénico secundario. Y también en espacios culturales de puerta estrecha a proyectos sin carácter comercial de caras famosas y dramaturgas pétreas, donde está el dinero público, los espacios equiparados y un público expectante hasta lo escénico. Este desequilibrio de presencia en los diferentes espacios garantiza y evidencia una invisibilidad clara en el ámbito profesional. Al considerar el discurso dominante que los espacios y los públicos de los ámbitos socioeducativos son espacios de segunda, se dirigen a un público no formado y las obras allí mostradas son de calidad escénica menor. Por eso, participo de la reivindicación sobre la que se reflexionó en el 20 Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las artes escénicas, estética, ética, afectividad y política, reimaginando la creación y gestión artística desde los bordes en 2016, donde se dijo buscar una coherencia entre nuestra ética como creadoras participantes de una comunidad, la estética que le da materialidad, los lazos afectivos que sustentan nuestras prácticas y las formas políticas que deben cambiar para dar cabida a nuevas maneras de entender lo cultural. Soy paciente, soy constante, soy rotunda y bien desde los bordes,
o entrando por las grietas, o el azar incontrolado al centro, o creando nuevos espacios bajo una mirada